Bueno, Ramón, bienvenido al noveno Foro Nissan y la verdad que tú hablas de un tema que es interesantísimo. Yo creo que es también desconocido por mucha parte de la sociedad, ¿no? Que es las ciudades, la ciencia de las ciudades, cómo se conforman y cómo realmente esto es tan útil para construir al final una sociedad. Pero esto de la ciencia de las ciudades yo creo que tiene bastantes años, ¿no? Realmente. Así es. La disciplina del urbanismo cuenta con siglos y milenios de historia, desde la antigua Babilonia, el Imperio Romano, el antiguo Imperio Chino. Hay múltiples tratados que intentan integrar de manera armónica las numerosas disciplinas que confluyen en el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, ¿no? Sin embargo, si nos referimos a la ciencia de las ciudades como una disciplina moderna, empíricamente validable y que nos permite comparar de una manera análoga espacios urbanos analíticamente, es un fenómeno mucho más reciente, ¿no? Pues de la época de la Ilustración hasta nuestros días. Hay personas como Louis Duhan, el arquitecto francés, o Ildefons Cerdà, el urbanista ingeniero de caminos de Barcelona, que hicieron contribuciones importantes en el 19 y luego ha habido una serie de teóricos a lo largo del 20 que han contribuido. Sin embargo, lo que es la disciplina propiamente de la ciencia de las ciudades ha cogido muchísima fuerza en las últimas 3 o 4 décadas gracias a las contribuciones de investigación de investigadores pues como Jeffrey West o Luis Bettencourt en el laboratorio primero de Los Álamos en Nuevo México y luego en el Instituto de Santa Fe de Investigación, y posteriormente una serie de avances en MIT, en Harvard, en Viena, en Suiza, en Inglaterra y en muchos otros sitios, también aquí, que han hecho contribuciones a esta disciplina. Pero hay una historia larga del urbanismo como ciencia, sí. Entonces, podríamos decir que hay ciudades bien construidas y mal construidas. Hay ciudades en las que se han seguido esos patrones, esa ciencia, y hay ciudades en las que no. A ver, desde luego, pero lo que sí podemos decir es que hay una heterogeneidad digamos, de la morfología y de las tipologías de ciudades muy grande, ¿no? Nosotros hemos podido identificar mediante patrones de inteligencia artificial 10 grandes patrones que emergen en cuanto al diseño urbanístico, ¿no? Morfológico, en cuanto a sus propiedades topológicas del trazado de calles, de bulevares y avenidas y sistemas de movilidad, en cuanto a sus propiedades morfológicas, que es el diseño arquitectónico de los espacios de los edificios, el nivel de regularidad o, digamos, libre albedrío del diseño, el nivel de armonía o fractalidad de las mismas, el nivel de densidad o compacidad, con lo cual, en función de todas estas características, así como la zonificación de actividades, vemos una heterogeneidad muy grande, pero las podemos clasificar por familias o por categorías y cada una de estas 10 tipologías tiene sus características propias, ¿no? Algunas tienen fortalezas en el campo de facilitar un sistema de movilidad más eficiente, donde el acceso a los servicios o entre diferentes puntos de la ciudad es más rápido y el Es decir, consumo... que tengas que llegar al punto A y B y que puedas llegar de una forma no rodeando, ¿no? Que es como te pasa, como, ostras, ¿cómo puede ser que tenga que dar tanta vuelta? Tanto de peatón como de vehículo, ¿no? Como de Porque, vehículo, o transporte público o también, ¿no? transporte público, efectivamente, porque hay muchas ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, estoy hablando como ciudadana como turista, por así decir, ¿no? Que es una pesadilla para un peatón. No hay aceras, no puedes caminar, tienes que ir a 500 metros en coche, sí o sí. Esto también, obviamente, es un factor a tener en cuenta, ¿no? Naturalmente. Mm. Y este crecimiento al que tú hacías referencia en baja densidad, que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, tiene un origen geopolítico. Fue cuando algunas personas como Curtis LeMay y otros militares del ejército norteamericano propusieron imponer, mediante la zonificación y la normativa de los años 50, en época de Eisenhower, el crecimiento en baja densidad, para forzar a la Unión Soviética a tener que invertir 10 veces más en cabezas nucleares que el Norteamérica, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría. Esto supuso a medio y largo plazo que la Unión Soviética económicamente y financiera entró en colapso a principios de los años 80 y que terminó derivando evidentemente en la caída del muro y demás, pero ha tenido una serie de consecuencias muy negativas para la sociedad norteamericana, porque si nos fijamos en el urbanismo de las ciudades norteamericanas hasta los años 30, incluso 40, seguían en buena medida los patrones europeos, si bien habían empezado, en el caso de Nueva York y Chicago y otras ciudades, en ciudades de alta densidad. Pero este crecimiento de baja densidad es posterior a la Guerra Mundial, ¿no? Y esto ha traído a ser consecuencias muy negativas, entre otras, por ejemplo, que al haber un nivel de densidad de población tan bajo, la distancia física entre las personas es superior, el esfuerzo de movilidad tanto de peatones como de vehículo individual o colectivo, ¿no? Automóvil, transporte público, colectivo y demás, es superior. Con toda la contaminación que eso conlleva también, claro, las consecuencias negativas. Si comparamos, por ejemplo, Rocío, a Atlanta y Barcelona, que tienen más o menos la misma población, unos 2,5 millones en cuanto a su esfera más inmediata, sin embargo, Atlanta es mucho menos densa y el tiempo promedio de transporte es 3 veces más
el coste tanto de combustible como de económico de transporte es 3 veces superior, o casi 4 veces más, pero lo importante no es eso, es que incluso las emisiones es del orden de 12 veces superior al de Barcelona. Con lo cual, este modelo de la ciudad compacta, de mayor nivel de densidad, proximidad entre las personas, en líneas generales es superior. ¿Y cómo habéis utilizado la inteligencia artificial para detectar estos patrones? Para que lo entendamos un poco, ¿no? ¿Cómo habéis analizado punto por punto y habéis sacado estas conclusiones? Desde luego, lo que hemos hecho ha sido descomponer cualquier ciudad, pues aquí mismo en Madrid, o San Sebastián de los Reyes, ¿no? O en Bilbao, o en Barcelona, o en París, o en Berlín, descomponerla en múltiples unidades de más o menos 1000 residentes, 1000 habitantes, donde lo que tienen en común es el número de personas que viven allí. Todo lo demás, el área del polígono, la forma arquitectónica, el trazado de calles, la estructura económica, la distribución de servicios, cambia sustancialmente, ¿no? Entonces, podemos hacer comparaciones análogas entre estas unidades de 1000 residentes, con lo cual, por ejemplo, en un reciente estudio que hemos hecho, donde hemos analizado 100 ciudades globales, pues de Nueva Delhi, Nueva York, Estocolmo, Toronto, Osaka o París mismo, y vemos que la heterogeneidad es muy grande. Al compararlas todas ellas en modelos analíticos matemáticos de inteligencia artificial, vemos que hay unos patrones que son universales y que se cumplen del mismo modo en estas ciudades, con lo cual podemos sacar conclusiones de niveles de densidad más deseables, tipologías morfológicas más eficientes, distribuciones de usos más eficientes, etc. ¿Y en esas 100 ciudades que habéis analizado, ha salido un ranking o es más heterogéneo? O sea, ¿se puede decir cuál es la ciudad más optimizada del mundo y cuál la que menos, según el ranking? Disponemos de rankings, pero hay que enfatizar que evidentemente las ciudades se han ido construyendo a lo largo de los siglos y de manera secular, con lo cual no tienen un modelo único, ¿no? Cada ciudad representa un tapiz de múltiples fases que han ido creciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo en Madrid, pues tenemos la antigua ciudad medieval que corresponde a un modelo orgánico, ¿no? Posteriormente tenemos el modelo de pequeño mundo, de cuando la ciudad creció un poco más, en los siglos XV, XVI, XVII, ¿no? Luego, en la época de los Austrias, además, pues con las grandes avenidas, los palacios y demás, en los siglos pues, XVI, XVII y demás, la época del barroco, eso es, la ciudad cogió una característica de ciudad monumental, ¿no? Pues parecido a San Petersburgo, o parecido a Brasilia, en Brasil de otra manera, ¿no? O en Washington, estas grandes avenidas, ministerios y demás, ¿no? Posteriormente, en la época de los Borbones, del siglo XVIII en adelante, un modelo radial o concéntrico. En el siglo XIX tenemos el ensanche de la zona pues, del barrio de Goya, Salamanca y demás, Ortega y Gasset y compañía, que es un modelo reticular, ¿no? De una malla ortogonal de 90 grados. Tenemos también, pues, asimismo, la ciudad lineal de Arturo Soria. Pues a las afueras de Madrid, la zona de Las Rozas o Majadahonda, otras zonas, tenemos el modelo de ciudad-jardín en baja densidad, casas unifamiliares. Es decir, que cada ciudad, Madrid como ejemplo en este caso, es un tapiz o un mosaico y cada uno de ellos, de estas áreas, tiene sus características, sus ventajas y desventajas. Exactamente. Y en un contexto global en el que cada vez hay más aumento poblacional y somos más en el planeta, ¿cómo se puede compaginar eso con crear, ¿no? Ciudades como optimizadas, sostenibles, etcétera? ¿Es compatible? Desde luego. Entre otras cosas porque lo que vemos es que podemos extraer de estos análisis cuantitativos patrones de órdenes deseables de densidad, por ejemplo, ¿no? Y lo que vemos es que la densidad en líneas generales en las ciudades compactas son más eficientes y la interacción social es superior, con lo cual favorece que haya una cohesión social mayor, ¿no? Y esto lo observamos, por ejemplo, en el caso al que tú hacías referencia de los Estados Unidos, es decir, esta suburbanización masiva en ciudades como Phoenix, Arizona, por ejemplo, ¿no? O en Portland, Oregón, tiene un impacto negativo en el siguiente sentido, que el profesor Robert Putnam de la Universidad de Harvard de Sociología y Antropología y Ciencias Políticas, o Saskia Sassen, una investigadora socióloga muy importante también, han reseñado, han comentado, ¿no? Como esta suburbanización lo que ha generado es una atomización de los vínculos sociales, de manera que las personas cada vez tienen un vínculo interpersonal más débil, ¿no? Y esto contribuye a mayores separaciones, divorcios, la afiliación a sindicatos o a clubes culturales o partidos políticos o centros religiosos también decae, y el conocimiento de tus vecinos en líneas generales, ¿no? Entonces, tiene un impacto fuerte, con lo cual podemos mejorar la densidad, mejorar los patrones morfológicos y también, muy importante, la distribución de los usos en la ciudad, ¿no? ¿Se pueden aplicar estos patrones que estamos viendo de la inteligencia artificial a la práctica de ciudades que ya existen para mejorarlas o tienen que ser a ciudades del futuro? Desde luego, podemos aplicarlo en ambos casos, ¿no? Por un lado, en las ciudades preexistentes nos permite tener dos grandes contribuciones. Una es un diagnóstico mucho más fino, analítico y riguroso de cuáles son los retos y los problemas y las relaciones de causa-efecto.
entre la toma de decisión de diseño que tomamos pues como urbanistas, arquitectos, ingenieros, gestores de sistemas de movilidad, de transporte público y de sistemas de agencias de movilidad y urbanismo a nivel metropolitano, y el impacto que eso tiene en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Con lo cual podemos contribuir a procesos de regeneración de tejidos preexistentes, y lo estamos viendo en todo el mundo, particularmente en Occidente. Es decir, en la antigua Europa, pero también en los Estados Unidos, vemos como hay un esfuerzo muy grande de regeneración urbana en tejidos pues, de antiguas zonas históricas degradadas, y cómo eso permite rediseñar e integrarlo con la trama anterior, ¿no? Y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Hay zonas de downtown pues, en San Antonio o en Los Ángeles, por ejemplo, o en el mismo Nueva York, que estaba muy degradado, y en los últimos años han empezado a regenerarse, ¿no? Y en Europa también, en algunas zonas históricas. Asimismo, sobre todo en los países en desarrollo, donde se están planteando el desarrollo de ciudades ex novo, ciudades nuevas, pues como la ciudad de Neom, de The Line, la ciudad lineal de 178 kilómetros, ¿no? Entre Arabia Saudita e Israel. Eso, lo estaba viendo ahí en las noticias, ¿no? Que una ciudad de cero y esto, o sea, claro, se puede construir de cero y además bajo estas líneas que estamos hablando, ¿no? Entiendo que se va a querer optimizar y hacer una ciudad del futuro tal cual la entendemos. Desde luego, pero hay que ser muy preciso porque hay un riesgo de caer en el tecnooptimismo y pensar que simplemente por proponer una nueva solución va a tener éxito, ¿no? Y ha habido algunos casos de fracaso en algunos países en los últimos años, singularmente New Songdo City en Corea del Sur, o Quayside a través de Google en Toronto, en Canadá, o en otras zonas del mundo donde intentos de utilizar la tecnología, pero con una estrategia un poco pobre, no han funcionado, ¿no? Lo que es interesante de estas nuevas ciudades que van emergiendo es que realmente se apoyen en análisis científico riguroso, validado, para realmente asegurarnos de que esta nueva tipología morfológica o de distribución de usos o de sistemas tecnológicos de movilidad y de un poco de funcionamiento de las ciudades y de apoyo tecnológico supongan una mejora cualitativa. De lo contrario, no tendrán éxito, ¿no? Claro, ¿crees que a lo mejor puede ser también por el choque entre intereses económicos y realmente lo que prima científicamente no siempre es lo más beneficioso económicamente, ¿no? Que hay que encontrar un equilibrio también sostenible para la gente, para el medio ambiente, para el planeta en general. ¿Esto a veces es complicado por algunos intereses? Desde luego, y puede haber un poco el oportunismo de intentar sacar partido de la tecnología de un modo un poco agresivo e intentar pues buscar soluciones que generen la maximización del beneficio, sobre todo inmobiliario, ¿no? Pero en líneas generales estos proyectos tienen tal nivel de complejidad que o se afrontan realmente con mucho rigor y como un proyecto en el que nos va un poco el futuro de la sociedad, o realmente serán un fracaso, ¿no? Yo creo que algunas de estas iniciativas que estamos viendo en varios países, en zonas de los Estados Unidos, en zonas de Europa, también en Latinoamérica y cada vez más en Asia y en partes de África, creo que algunos de estos proyectos pueden tener éxito y ser una metáfora de cómo podemos mejorar no solo el diseño, sino la gestión y la eficiencia de los sistemas de movilidad y transporte en las ciudades, ¿no? ¿Cuál es el concepto de las ciudades en 15 minutos? Es un concepto que hace unos meses como que saltó casi de la nada, no lo conocíamos y se empezó a mencionar. Explícanos un poco para la gente que no entendamos qué es este concepto. Desde luego, la ciudad de los 15 minutos es aquella ciudad en la que se aspira a que todos los ciudadanos, tanto aquellos que son residentes como los que trabajan o pasan parte del día en dicha ciudad, aunque sea como visitante, tiene acceso a los servicios esenciales a menos de 15 minutos a pie o en bicicleta o con sistema de transporte individual, ¿no? Esto lo que garantiza es que haya un nivel de compacidad y densidad medio-alto y a su vez una distribución de servicios igualitaria y de calidad, ¿no? Esto naturalmente no afecta a todos los servicios ni a todos los sectores de actividad económica, ¿no? Porque aquellos servicios más singulares, pues como una universidad de élite, ¿no? Un centro de investigación aplicado, una incubadora de startups, un centro industrial de manufacturas sofisticadas, un hospital de alta complejidad, u otros centros que son más singulares, naturalmente tienen que estar estratégicamente ubicados en una ciudad, ¿no? O un aeropuerto o un sistema intermodal de bus, ferroviario y demás. Pero sí que aquellas actividades más cotidianas de tipo educativo, pues como parvularios, escuelas, institutos, incluso algunos centros de educación superior, ¿no? Espacios comerciales, tiendas, ocio, restaurantes, cafeterías, centros un poco también de salud, ¿no? Y de apoyo, clínicas y demás. Es importante que haya distribución. Hemos visto que estas actividades un poco más cotidianas, cuanto más distribuidas en el territorio mejor, mientras que aquellas más singulares, cuanto más concentradas mejor. Vale, pero los 15 minutos son 15 minutos a pie, en transporte público, en coche o cualquiera de ellas.
Bueno, la idea sería en principio fundamentalmente a pie o transporte individual y eventualmente con transporte público, ¿no? Vale, Porque el transporte público y el transporte a pie constituyen el grueso, la inmensa mayoría del transporte sostenible, ¿no? Que hay cambios fuertes, es decir, la ciudad que tiene un nivel de transporte sostenible más elevado en los Estados Unidos es Nueva York, que tiene un 44 o 45% apenas. En cambio, pues Barcelona está cerca del 73-74%, es decir, es superior en este sentido, ¿no? hay que ver. Y hay campo por recorrer, porque se podría incluso llegar al 80% prácticamente, y dejarle otro 20% para el vehículo privado individual, pero sí, podríamos decir fundamentalmente a pie, transporte individual, sostenible y eventualmente una parte de esta cuota de transporte público que podría apoyarlo, ¿no? Claro, además, para ciudades sobrecongestionadas de a nivel de tráfico como Madrid, por ejemplo, ¿no? Esto sería muy positivo porque al final toda la contaminación, bueno, y retrasos y mala calidad de vida también que supone atascos kilométricos y todo eso, esto con una mayor optimización de los recursos ¿no? y de cómo se conforma todo sería positivo 100%. Desde luego, cuando analizamos flujos de movilidad, por ejemplo, con transporte público, con modelos de inteligencia artificial a escala metropolitana, por ejemplo, el área metropolitana de Madrid, ¿no? O la Comunidad de Madrid, lo que vemos es que, naturalmente, la capacidad que puede llegar a absorber pues, un bus con 55 o 60 personas, por ejemplo, ¿no? O un tranvía con estaciones pues, con un radio de alcance de unos 800 metros, ¿no? O estaciones de bus con radio de alcance de unos 350 metros. La capacidad de flujo que pueden llegar a absorber, o no digamos una línea de metro de alta capacidad, ¿no? Es muy superior que el espacio que ocupan los vehículos individuales, porque de promedio solo hay 1,2 personas ocupando un vehículo privado de turismo, ¿no? Con lo cual, si muchas de esas personas pueden confluir en un flujo común de transporte público, sobre todo en los picos de por la mañana, de 7 a 9 de la mañana, o por la tarde, de 5 a 7 de la tarde, estos dos momentos del día representan cerca del 45% o casi 50%, la mitad de los flujos de movilidad en una ciudad. Con lo cual, si tú puedes absorber de manera muy eficiente con el transporte público más de la mitad de estos flujos, reduces las emisiones, disparas digamos, la velocidad de acceso a las diferentes zonas, es evidentemente el impacto ambiental es sustancialmente menor y luego además el nivel de congestión se reduce notablemente, ¿no? Claro, es que lo estaba pensando por también los últimos noticias y eventos que he visto últimamente y que, vamos, para mí se torna como urgente, de verdad, optimizar estas cosas, ¿no? Porque creo que vi el caso de nuevas urbanizaciones en Madrid, a las afueras, y que ya estaban totalmente congestionadas a horas clave porque todo el mundo tenía que ir en coche al centro, porque no había otras oportunidades. Entonces, creo que es un ejemplo súper palpable y visible de por qué tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Desde luego, y uno de ellos fundamental es la densidad, la compacidad, ¿no? En una ciudad pues del tamaño más o menos de Madrid o Barcelona, de este tamaño de grande ya, el óptimo estaría cerca de unos 15.000 residentes por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces, en el caso de Barcelona es un poco más, 16.000 y pico, Madrid sustancialmente menos, ¿no? Entonces, de lo que se trataría es buscar estrategias para redensificar aquellas zonas donde cabe aumentar un poco la compacidad, ¿no? Porque de lo contrario se entra en un círculo vicioso que es que si tú creces en baja densidad demasiado, llega un momento en el que invertir en transporte público ni siquiera es financieramente viable, porque tienes que hacer tal cantidad de estaciones para tener una distribución territorial que dé cuota, pues aquí sería pues Las Rozas y todas estas zonas, ¿no? Que tienen menor densidad, o Pozuelo de Alarcón y demás, que no te sale a cuenta, con lo cual las redes de alta capacidad o de capacidad media cada vez son más difícilmente financiables, con lo cual es importante, al menos en el nervio de las ciudades, en el núcleo principal, topológico y morfológico, concentrar niveles de densidad medio-alto, y luego sí, puedes tener algunos barrios de menor densidad, pero la compacidad, y luego hemos visto dos indicadores muy interesantes, ¿no? Uno es que cada vez que doblamos, esto analizando con inteligencia artificial, ¿verdad? Cada vez que doblamos el nivel de densidad de una ciudad, de promedio obtenemos un 19% de eficiencias mediante economías de escala. Es decir, que el gasto material en hormigón, cristal, materiales, acero y demás es un 20% inferior, el acceso a los servicios es un 20% superior, los patrones de interacción social, de relación con las personas es un 20% superior y las emisiones son aún menores, ¿no? Pero este elemento cuantitativo, siendo muy relevante, no es el más relevante. Además del elemento de densidad o cuantitativo, hay que tener muy en cuenta la calidad del diseño. Y hemos analizado, como te decía, de estas 100 ciudades, y estos son más de 1.000 millones de personas del mundo, es decir, es casi el 20% más urbanizado del mundo, ¿no? El 15-20%. Y lo que vemos es que
en estas zonas, al doblar el nivel de fractalidad o de calidad o armonía urbanística, el beneficio es aún superior. Tenemos un beneficio del 31%. Es decir, que si doblamos la calidad o armonía o fractalidad urbanística de un barrio o de un distrito, de promedio, la interacción social de esas personas mejora en un 31-32%. Y el acceso a servicios de proximidad de la ciudad de los 15 minutos también es superior. Con lo cual, si combinamos esta doble estrategia, que es nivel de densidad medio-alto de ciudad compacta, más una ciudad fractal de un nivel de armonía o de calidad urbanística elevado, y finalmente una zonificación de actividades inteligente, podemos elevar muchísimo la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? ¿Ves ahí en el futuro? ¿Crees que la inteligencia artificial y el diseño urbanístico optimizado deben ir de la mano y crees que son aliados o también ves amenazas? Deberían ser aliados y puede haber algunas amenazas, sobre todo de algunas compañías o algunas agencias que puedan tener un incentivo para abusar de la tecnología para beneficiarse de algún modo un poco ilícito, ¿no? Pero en líneas generales hay que verlo como una gran oportunidad. Es decir, de lo contrario sería un ejercicio de oscurantismo y de ir un poco contra el signo de los tiempos y las oportunidades. La tecnología en sí no es ni buena ni mala, es una herramienta, fruto del trabajo colectivo de las personas durante siglos y a veces milenios, y de lo que se trata es hacer un uso pues lo más ético y moral y al servicio de las personas posible. Y desde luego a día de hoy podemos ver estos patrones que son más saludables y de mayor calidad y orientarlo de manera deliberada para que esté al servicio de las personas, ¿no? Pues ojalá sea así. Intentemos ser optimistas, ¿no? Como tú dices, al final la inteligencia artificial, como toda nueva tecnología, es una herramienta. Dependiendo de cómo la uses, puedes hacerlo para el bien o para el mal. Así que esperemos que sea más para bien que para mal. Y muchísimas gracias por tu aportación y por tu trabajo. De lujo, Rocío, un placer y encantado.